Existe un experimento de neuroimagen de 2024 que reveló algo perturbador sobre tu cerebro. Cuando piensas en esa persona dañina que juraste olvidar, una región específica de tu cerebro se ilumina con una actividad idéntica a la de un adicto pensando en su droga. No es una metáfora, es neurociencia pura. Y lo más aterrador, Carl Jung describió este fenómeno exacto en 1934, llamándolo un complejo autónomo. Él dijo que cuando un complejo es activado, asume el control de la conciencia como un espíritu invasor. 80 años después, Huberman y su equipo en Stanford lograron ver esto sucediendo en tiempo real dentro del cerebro. Y lo que descubrieron cambia todo lo que pensabas sobre superar a esas personas tóxicas. No estás pensando en esa persona porque eres débil. No estás atrapado en este ciclo porque te falta fuerza de voluntad. Tu cerebro ha sido literalmente secuestrado por un mecanismo que evolucionó para tu supervivencia, pero que las personas tóxicas han aprendido a explotar. Y lo peor, cuanto más intentas no pensar en esa persona, más fuerte se vuelve la conexión neuronal. Cada vez que te pillas reviviendo aquella conversación, repitiendo mentalmente lo que deberías haber dicho, imaginando escenarios de confrontación o reconciliación, estás literalmente fortaleciendo los circuitos cerebrales que te mantienen atrapado. Es una paradoja neurológica que Jung predijo y Huberman confirmó. En los próximos minutos, voy a revelar exactamente lo que está sucediendo en tu cerebro cuando piensas en esa persona. Voy a mostrar por qué los consejos tradicionales de simplemente pasar página no funcionan y en realidad empeoran el problema. Y te voy a dar el protocolo híbrido, que combina la integración junguiana con la neurociencia de Huberman, para finalmente romper ese ciclo. Pero necesito advertirte, lo que vas a descubrir puede ser desconfortante, porque la razón por la cual no puedes olvidar a esa persona revela algo profundo sobre ti mismo. Calma, porque lo que Jung descubrió sobre esto va a hacerte cuestionar todo. Jung identificó que cuando alguien nos afecta de forma desproporcionada, cuando no conseguimos parar de pensar en alguien, incluso sabiendo que es dañino para nosotros, no estamos solo lidiando con un recuerdo, estamos lidiando con lo que él llamó un complejo constelado. Un complejo, en la psicología junguiana, es un conjunto de emociones, recuerdos y patrones de comportamiento, organizados en torno a un tema central. Y aquí está la parte que nadie te cuenta. El complejo opera de forma autónoma. Tiene su propia energía psíquica. Puede asumir el control de tu conciencia. Sin tu permiso, piensa en el momento en que menos lo esperas y de repente, un pensamiento sobre aquella persona invade tu mente. Tú no elegiste pensar en ella. El pensamiento simplemente apareció. Eso es el complejo asumiendo el control. Jung comparaba esto a una personalidad secundaria, viviendo dentro de nosotros. Y aquí se pone aún más perturbador. La persona dañina que no consigues olvidar probablemente activó un complejo que ya existía en ti mucho antes de que ella apareciera en tu vida. Ella no creó la herida. Ella tocó una herida que ya estaba ahí. Guarda esto. Va a tener sentido cuando revele el protocolo. Estudios de neuroimagen de 2024 y 2025 confirmaron lo que Jung intuyó hace casi un siglo. Cuando entramos en un estado de ruminación obsesiva, 3 redes neuronales entran en conflicto. La Default Mode Network, que es responsable del pensamiento autorreferencial y por crear narrativas sobre nosotros mismos.
entra en hiperactividad. La red de desalicencia, que debería ayudarnos a distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Comienza a marcar todo relacionado a aquella persona como urgente. Y la red de control ejecutivo, que debería ayudarnos a redireccionar el pensamiento, queda suprimida. El resultado es un cerebro que está literalmente programado para pensar en aquella persona. No es debilidad, es arquitectura neural, y se pone peor cada vez que tienes un pensamiento sobre esa persona e intentas suprimirlo. Activas lo que los neurocientíficos llaman el efecto rebote. Intentar no pensar en algo hace que el cerebro monitoree constantemente si estás pensando en aquello, lo que irónicamente mantiene el pensamiento activo. Y es exactamente por eso que los consejos de simplemente parar de pensar no funcionan. Pero aquí está lo que Huberman nunca va a admitir públicamente. Los protocolos tradicionales de neurociencia para lidiar con pensamientos intrusivos tratan el síntoma, no la causa. Te enseñan técnicas de interrupción cognitiva, respiración, redireccionamiento de atención. Y estas técnicas pueden dar un alivio temporal, pero ellas no resuelven la razón por la cual aquella persona específica te afecta tanto. Para eso, necesitamos volver a Jung. Jung descubrió que, cuando no conseguimos liberarnos de alguien, es porque esa persona carga una proyección nuestra. Ella representa algo que existe en nosotros, pero que no reconocemos. Puede ser nuestra propia capacidad de manipulación que negamos. Puede ser nuestro deseo de poder que reprimimos. Puede ser nuestra necesidad de validación que escondemos. La persona dañina no es solo una persona. Ella es un espejo distorsionado de nuestra sombra, y aquí está el giro que la neurociencia confirmó. Estudios de 2024 sobre lo que los investigadores llaman limerencia, que es el término científico para apego obsesivo, mostraron que el cerebro de alguien en limerencia se comporta de forma idéntica al cerebro de alguien adicto. La misma área, el núcleo accumbens, se ilumina. Los mismos neurotransmisores, dopamina y norepinefrina, están elevados, y la misma incapacidad de controlar los pensamientos está presente. ¿Parece simple? Tiene un detalle neurocientífico que cambia todo. La diferencia crucial es que, en la adicción a sustancias, el cerebro busca el placer. En el apego tóxico, el cerebro busca completud. Y eso nos lleva de vuelta a Jung. Él escribió que proyectamos en otros las partes de nosotros mismos que no desarrollamos. La persona dañina no es adictiva porque es buena. Ella es adictiva porque carga algo que sentimos que nos falta. Y mientras no recuperemos esa proyección, mientras no integremos esas partes de nosotros mismos, quedaremos atrapados buscando afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. ¿Por qué esto es escondido? ¿Por qué nadie habla sobre la conexión entre complejos junguianos y circuitos de dependencia? Existen razones que la academia prefiere no discutir. Primero, la industria de la autoayuda depende de soluciones simples. Decirle a alguien que ella necesita integrar su sombra y enfrentar partes rechazadas de sí misma. No vende libros. Es mucho más fácil vender la idea de que solo necesitas más autoestima, más distracción, más tiempo. Segundo, la psicología académica aún carga un prejuicio histórico contra Jung. Sus ideas sobre el inconsciente colectivo y arquetipos fueron consideradas demasiado místicas. Así que, incluso cuando la neurociencia confirma sus observaciones,
Los investigadores evitan hacer la conexión explícita. Tercero, y quizá lo más importante, reconocer que las personas dañinas activan nuestros complejos nos obliga a asumir responsabilidad. Es mucho más cómodo ser víctima de alguien malo que reconocer que esa persona solo tiene poder sobre nosotros, porque toca algo no resuelto dentro de nosotros. Pero la neurociencia está haciendo imposible ignorar la verdad. Estudios recientes sobre el córtex prefrontal dorsolateral, el área del cerebro responsable de inhibir pensamientos no deseados, muestran que esta región se comunica directamente con el hipocampo, donde los recuerdos están almacenados. Cuando logras detener un pensamiento intrusivo, es porque tu prefrontal logró suprimir la activación del hipocampo. Pero cuando tienes un complejo activo, esa comunicación se interrumpe. El complejo actúa como un bypass, permitiendo que recuerdos y emociones surjan, sin pasar por el filtro ejecutivo. Carl Jung sabía esto, sin tener acceso a la resonancia magnética. Él escribió que los complejos tienen la capacidad de poseer temporalmente la conciencia. Y es exactamente eso lo que vemos en los estudios de neuroimagen, una activación autónoma que escapa del control ejecutivo. La neurociencia probó que Carl Jung estaba en lo cierto sobre el mecanismo. Ahora vamos al protocolo que une a ambos. El protocolo de liberación integrativa combina 4 elementos que trabajan juntos para romper el ciclo de pensamiento obsesivo. No es rápido, no es fácil, pero es el único que ataca tanto el circuito neural como el complejo psicológico. Primer elemento, identificación de la proyección. Cada vez que te pilles pensando en esa persona, en vez de intentar suprimir el pensamiento, pregúntate a ti mismo, ¿qué exactamente de esa persona me incomoda o me atrae? Escríbelo. Sé específico. No es la persona en sí. Es una cualidad específica. Puede ser la frialdad de ella. Puede ser la capacidad de manipular. Puede ser la aparente confianza inquebrantable. Identifica la cualidad específica. Segundo elemento. Reconocimiento de la sombra. La cualidad que identificaste existe en ti. Tú la rechazaste, reprimiste o negaste, pero está ahí. Si te atrae la frialdad de alguien, existe una parte de ti que desea poder ser fría, pero se condena por ello. Si te perturba la manipulación de alguien, existe una parte de ti que sabe manipular, pero se avergüenza de eso. Este reconocimiento es el inicio de la retirada de la proyección. Tercer elemento, interrupción neural consciente. Cuando el pensamiento venga, no intentes suprimirlo. En vez de eso, haz el suspiro fisiológico de Andrew Huberman. 2 inspiraciones cortas por la nariz, seguidas de una expiración larga por la boca. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la activación de la amígdala. Enseguida, nombra lo que está sucediendo. Di mentalmente, mi complejo de abandono fue activado, o mi complejo de poder fue activado, o cualquier que sea el complejo. El acto de nombrar recluta el córtex prefrontal y ayuda a retomar el control ejecutivo. Cuarto elemento, integración activa. Reserva 10 minutos por día para lo que Carl Jung llamaba imaginación activa. Siéntate en silencio, cierra los ojos y permite que la imagen de esa persona aparezca. Pero en vez de repetir los mismos recuerdos, haz preguntas a la imagen. Pregunta, ¿qué representas en mí? ¿Qué estás intentando mostrarme?
No fuerces respuestas. Solo observa lo que surge. Esta práctica gradualmente reintegra la proyección y reduce la carga emocional asociada a la persona. El protocolo secreto que une a ambos está en la combinación. La neurociencia te da herramientas para interrumpir el ciclo en el momento. La psicología junguiana te da el camino para resolver la causa raíz. Acabas de descubrir por qué tu cerebro te mantiene atrapado en pensamientos sobre personas dañinas. Entendiste que no es debilidad, es arquitectura neural. Aprendiste que la persona dañina es un espejo de tu sombra no integrada. Y recibiste un protocolo que combina lo mejor de la neurociencia moderna con la sabiduría de Carl Jung. Esta conexión entre complejos autónomos y circuitos de adicción fue ignorada por la academia por décadas. La industria de la autoayuda prefiere soluciones rápidas que no funcionan. La psicología académica aún tiene prejuicio contra Carl Jung. Y pocos canales tienen el valor de hacer este puente, porque exige estudio profundo de ambos lados. El supergracias no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, continúa revelando lo que esconden. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del video, estás financiando la próxima revelación. Estás haciendo parte de un grupo que entiende que la neurociencia sin profundidad psicológica es incompleta, que protocolos sin integración son paliativos. Cada supergracias permite que yo dedique más tiempo a investigar esas conexiones, que la academia prefiere ignorar. Ahora déjame ir más profundo en algo que pocos hablan. Existe un fenómeno que Carl Jung observó y que la neurociencia está apenas comenzando a mapear. Él notó que cuanto más rechazamos una parte de nosotros mismos, más ella aparece proyectada en otras personas. Si tienes múltiples personas dañinas en tu vida, no es mala suerte, es un patrón. Y el patrón revela cuál complejo está más activo. Piensa en tu historia. ¿Cuántas veces te has visto en situaciones similares con personas diferentes? El novio controlador, el jefe manipulador, la amiga que siempre necesita ser el centro de atención. Personas diferentes, mismo patrón. Carl Jung diría que estás atrayendo a esas personas porque tienes algo no resuelto que necesita ser trabajado. Andrew Huberman diría que tus circuitos neurales fueron condicionados a reconocer y responder a ese tipo de persona de forma automática. Ambos están en lo cierto, y eso significa que simplemente alejarse de una persona dañina, sin hacer el trabajo interno, solo va a hacer que otra persona dañina aparezca para ocupar el lugar. El universo, o si prefieres, tu inconsciente, va a continuar enviando personas que activan el mismo complejo, hasta que tú lo integres. Estudios de 2025 sobre patrones de relación confirmaron eso. Investigadores acompañaron a personas que terminaron relaciones dañinas por 5 años. Las que apenas se alejaron sin hacer terapia o trabajo interno tuvieron 83% de chance de entrar en otra relación con dinámicas similares. Las que hicieron terapia enfocada en patrones de apego tuvieron 51%, pero las que combinaron terapia con trabajo de integración de sombra tuvieron apenas 22% de reincidencia. ¿Recuerdas cuando hablé sobre el complejo tener energía propia? Eso es crucial para entender la próxima parte. Carl Jung observó que un complejo no integrado no se queda parado esperando. Él activamente busca situaciones y personas que lo activen. Es como si una parte autónoma de tu psique estuviera en el control de tus elecciones relacionales.
sin que tú lo sepas. Tú piensas que estás eligiendo libremente, pero en realidad estás siendo guiado por un patrón inconsciente. Neurocientíficamente, esto se manifiesta a través de la red de saliencia. Tu cerebro aprende a marcar ciertas características como importantes. Si creciste con un padre o una madre emocionalmente indisponible, tu cerebro va a marcar la indisponibilidad emocional como familiar y, por lo tanto, segura. Incluso cuando conscientemente quieres a alguien disponible, tu sistema de saliencia va a dirigir tu atención hacia personas indisponibles. Y aquí entra lo que Andrew Huberman descubrió sobre la dopamina y la imprevisibilidad. Las personas emocionalmente indisponibles o inconsistentes activan más los circuitos de dopamina que las personas estables. ¿Por qué? Porque la dopamina responde a la incertidumbre de la recompensa, no a la recompensa en sí. La persona dañina, que a veces es amorosa y a veces es cruel, crea un patrón impredecible que mantiene tu sistema de dopamina en alerta constante, como si estuvieras jugando a la lotería, pero con tu corazón. Esto explica por qué no puedes parar de pensar en ella o en él. Tu cerebro está en modo de búsqueda. Está constantemente tratando de predecir cuándo vendrá la próxima recompensa. Y mientras exista incertidumbre, mientras exista una parte de ti que aún tenga esperanza o duda, los circuitos de dopamina van a mantener a esa persona en el centro de tu atención. Es como si tu cerebro se convirtiera en un detective obsesionado con un caso sin resolver. Volviendo al concepto de complejo, ¿qué sucede cuando finalmente integras la proyección? Carl Jung describió esto como uno de los momentos más liberadores del proceso de individuación. Cuando reconoces que la cualidad que te perturbaba o fascinaba en la otra persona es, en realidad, tuya. Algo cambia. La carga emocional disminuye. No porque hayas olvidado a la persona o lo que hizo, sino porque ella deja de cargar el poder del símbolo. Ella vuelve a ser solo una persona, fallida, limitada, humana, no más un espejo de tu sombra. Es como quitarle el disfraz de supervillano y ver que es solo un vecino con problemas, neurocientíficamente. Esto corresponde a una reducción en la actividad de la Default Mode Network, la red neuronal por defecto, cuando piensas en esa persona. Los estudios muestran que meditadores experimentados, que practican regularmente el tipo de observación interna que Carl Jung recomendaba, tienen menor activación de la DMN en respuesta a estímulos emocionales. Ellos consiguen pensar en situaciones difíciles sin ser secuestrados por ellas. Es como si tuvieran un escudo antiemociones, pero esto lleva tiempo. Y aquí está la parte que nadie quiere escuchar. Déjame mostrarte algo que los investigadores descubrieron en 2025 sobre el mecanismo exacto de cómo los pensamientos intrusivos son interrumpidos en el cerebro. El córtex prefrontal dorsolateral derecho y el área anterior del córtex prefrontal ventrolateral son las regiones responsables por parar pensamientos indeseados. Pero aquí está el detalle crucial. Esas mismas regiones que paran movimientos motores, como cuando ibas a agarrar algo y paras en el medio del camino, son las que paran pensamientos. El cerebro usa el mismo circuito para parar acciones y para parar pensamientos. Impresionante. Los investigadores descubrieron que cuando transicionas de parar una acción a parar un pensamiento, esas regiones prefrontales cambian de modular el área motora M1 a modular el hipocampo. Es un sistema de control mnemónico distinto.
Y cuando ese sistema está dañado o suprimido por estrés crónico, pierdes la capacidad de parar pensamientos intrusivos. ¿Sabes lo que esto significa en la práctica? Significa que personas bajo estrés crónico, que es exactamente el estado de quien está lidiando con relaciones tóxicas, tienen la capacidad de parar pensamientos perjudicada. El propio estrés causado por la persona dañina daña el sistema cerebral que te permitiría parar de pensar en ella. Es un ciclo vicioso neurológico, una tragedia cerebral. Carl Jung habría descrito esto como el complejo ganando más energía cuanto más luchas contra él. La energía que gastas resistiendo alimenta el complejo. Y la neurociencia prueba que la tentativa de supresión realmente fortalece las conexiones neurales asociadas al pensamiento indeseado. Es como echarle leña al fuego, pero en tu cerebro. Ahora se pone más complejo aún. Los estudios de 2024 sobre limerencia, aquel apego obsesivo que mencioné antes, revelaron que ese estado no es solo emocional, es completamente involuntario y avasallador. Las personas que experimentan limerencia tienen pensamientos intrusivos sobre el objeto de fijación que pueden persistir por años, no meses, años. Y esos pensamientos son motivados simultáneamente por duda y esperanza. Esa combinación de duda y esperanza es el combustible perfecto para el sistema de dopamina. La incertidumbre mantiene el cerebro en búsqueda constante. La esperanza, incluso mínima, impide el cierre emocional. Y la duda alimenta la ruminación infinita. Es exactamente el patrón que personas dañinas, reconsciente o inconscientemente, crean en sus víctimas. Es como una telaraña emocional de la que es difícil escapar. Los investigadores notaron que síntomas de limerencia se sobreponen significativamente con síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo. Esto porque los mismos circuitos cerebrales están involucrados. La ruminación actúa como un ciclo autorreforzador que sustenta la desregulación emocional. Cuanto más ruminas, más desregulado emocionalmente te quedas. Y cuanto más desregulado, más ruminas. Un círculo infernal. Aquí entra algo que pocos conectan. La práctica de mindfulness y abordajes basados en aceptación funcionan no porque supriman pensamientos, sino porque encorajan lo que los investigadores llaman de descentramiento. En vez de luchar contra el pensamiento o se fundir con él, aprendes a observarlo de una posición de conciencia no juzgadora. Y eso ofrece otro camino para desenganchar de los ciclos cognitivos mal adaptativos. Es como tomar distancia de la tormenta para poder ver el arco iris. Carl Jung llamaba esto de crear un yo observador. La parte de ti que puede asistir a los pensamientos sin ser arrastrada por ellos. Andrew Huberman hablaría sobre activar el córtex prefrontal medial a través de la práctica de nominación emocional. Ambos están describiendo el mismo fenómeno de perspectivas diferentes. Pero tiene más. Estudios de agosto de 2025 revelaron algo sobre adolescentes que se aplica a adultos también. La propensión neural para ruminación está ligada a conectividad específica entre regiones cerebrales. Personas con mayor conectividad entre el córtex cingulado posterior y el giro frontal inferior derecho muestran mayor tendencia a overthinking, a darle vueltas a las cosas. Y esa conectividad puede ser modificada a través de terapia cognitivo-comportamental focada en ruminación. Hay esperanza. El córtex cingulado posterior es parte crucial de la Default Mode Network, la red neuronal por defecto.
Él está involucrado en pensamiento autorreferencial y procesamiento de estímulos emocionales. Cuando esa región está hiperconectada con áreas de procesamiento lingüístico, literalmente no consigues parar de contar historias sobre aquella persona dañina en tu cabeza. Es como tener un radionovela interminable en tu mente. La buena noticia es que terapia específicamente diseñada para ruminación mostró capacidad de reducir esa conectividad. Investigadores usaron resonancia magnética funcional para documentar esas mudanzas. El cerebro puede ser entrenado para salir del ciclo, pero precisa ser el tipo cierto de intervención. No simplemente intentar parar de pensar. Eso confirma lo que Carl Jung siempre defendió. No es luchando contra el complejo que te liberta, es entrando en diálogo con él y entendiendo lo que él representa. Es como hacer las paces con tu sombra para encontrar la luz, integrando lo que esa persona representa. Aquí hay algo que va a conectar todo esto. El protocolo que les compartí no funciona en una semana. Puede llevar meses integrar realmente un complejo profundo. Puede llevar años deshacer patrones neuronales de décadas. Y durante ese proceso aún vas a pensar en esa persona. La diferencia es que cada vez, si haces el trabajo, el pensamiento va a tener menos poder. La carga emocional va a disminuir gradualmente. Hasta que un día te des cuenta de que pensaste en esa persona y no sentiste nada, aparte de una leve curiosidad sobre cómo pudiste haber sido tan afectado. El protocolo completo para practicar diariamente incluye momentos específicos. Por la mañana, antes de ver el celular, haz 5 minutos de respiración consciente. Usa el suspiro fisiológico para activar el parasimpático. Enseguida, escribe una frase sobre cómo te estás sintiendo. Nombra cualquier ansiedad o pensamiento sobre la persona dañina que surgió durante la noche. Apenas nombrar ya recluta el prefrontal. Durante el día, cuando el pensamiento venga, no luches. Observa. Pregunta internamente qué complejo está siendo activado ahora, qué parte de mí está reaccionando. Después, haz el suspiro fisiológico y regresa a la actividad que estabas haciendo. No intentes resolver nada en el momento. Apenas observa e interrumpe el ciclo de rumiación. Por la noche, reserva 10 minutos para imaginación activa. Permite que imágenes, recuerdos o fantasías sobre la persona surjan. Pero en vez de perderte en ellas, observa como un espectador curioso. Cuando la emoción venga, pregunta, ¿qué esta emoción está intentando decirme? Anota insights que surjan. Una vez por semana, revisa tus anotaciones. Busca patrones. ¿Qué complejo fue más activado? ¿Qué cualidad de la persona apareció más? Esto te da un mapa de tu trabajo interno. Lo que realmente está en juego aquí es mayor que superar a una persona. Carl Jung escribió que el encuentro con la sombra es el aprendizaje esencial de la primera mitad de la vida. Sin él, pasamos la vida reaccionando a proyecciones, siendo controlados por complejos, repitiendo patrones. La persona tóxica que te atormenta no es el problema, ella es el mensajero, la invitación para un trabajo que estabas evitando. Andrew Huberman diría que tu cerebro es plástico, que los circuitos que te mantienen preso pueden ser reconfigurados, que nuevas conexiones neuronales pueden ser formadas. Pero él también admitiría que eso requiere práctica consistente, tiempo y paciencia. La unión de estas dos perspectivas te da algo poderoso. La profundidad psicológica de Carl Jung
para entender por qué estás preso. Las herramientas neurocientíficas de Andrew Huberman para cómo liberarte, separadas, son incompletas, juntas, ofrecen un camino real. Cuando psicología profunda encuentra neurociencia, el despertar es inevitable. 100 años separan el descubrimiento de Carl Jung de la validación de Andrew Huberman. No necesitas esperar más. El trabajo comienza ahora. Antes de finalizar, déjame contarte algo que Carl Jung escribió al final de su vida. Él dijo que el mayor descubrimiento de su carrera no fue el inconsciente colectivo, ni los arquetipos, ni los tipos psicológicos. Fue percibir que las personas más difíciles de nuestra vida son nuestros mayores maestros, no porque ellas nos enseñen lecciones bonitas, sino porque ellas nos fuerzan a mirar para partes de nosotros mismos, que preferiríamos ignorar. La persona dañina que te atormenta está ofreciendo un regalo disfrazado de tormento. Ella te está mostrando dónde tú aún no eres libre, dónde su complejo aún tiene poder, dónde su sombra aún no fue integrada. Y paradojalmente, cuanto más ella te incomoda, más importante es el trabajo que ella está revelando. Andrew Huberman diría que tu cerebro es proyectado para resolver problemas incompletos. Pensamientos intrusivos son el cerebro intentando procesar algo que no fue resuelto. Y el único jeito de realmente resolver no es huir del pensamiento, es ir en dirección a él, entender lo que él representa, integrar lo que él lleva. Carl Jung diseñó el mapa de la psique. Andrew Huberman está traduciendo ese mapa para el lenguaje de los circuitos neuronales. Y tú, ahora, tienes acceso a los dos. Usa eso. Ahora necesito saber de ti. En los comentarios, sé honesto. ¿Cuántos meses o años estás mentalmente repitiendo conversaciones con aquella persona dañina? No necesitas dar detalles, solo el número. Y si reconociste cuál complejo esa persona activaba en ti, escribe una palabra que resume. Puede ser abandono, poder, validación, control. Una palabra. Vamos a ver cuántos de nosotros estamos lidiando con los mismos complejos, sin saber.